En esta ocasión nos adentramos en un tema que estoy segura les interesará. ¿Deberían los gobiernos funcionar como empresas? Buena pregunta. La eficiencia en el sector privado, claro, es fundamental, pero ¿es siempre la meta principal para un gobierno? Interesante. Tenemos un artículo fascinante. Los gobiernos deben ser eficaces, no eficientes. Ajá. Y, bueno, un caso que nos hará pensar. La propuesta de Elon Musk de un departamento de eficiencia gubernamental. El famoso 2G. Exacto, famoso 2G, durante la era Trump. Interesante punto de partida. El artículo plantea una premisa que puede parecer polémica a simple vista. Sí, La eficiencia tan buscada en el mundo empresarial podría no ser la medida ideal para un gobierno exitoso. exacto. Y me pregunto, ¿qué implicaciones tendría esto para la toma de decisiones en el ámbito público? Si nos basamos únicamente en la eficiencia, podríamos estar pasando por alto aspectos cruciales. Para comprenderlo, es esencial diferenciar entre eficiencia y eficacia. La eficiencia se centra en obtener el mayor rendimiento con la menor inversión, algo vital en el competitivo mundo empresarial. Sin embargo, la eficacia en el gobierno implica un balance entre la eficiencia y otros objetivos, Ajá. como la justicia, la seguridad y la equidad. El artículo ilustra esto con ejemplos muy claros. Imaginemos un sistema judicial que acelera los procesos para ser eficiente, pero a costa de los derechos de los acusados. O un hospital que recorta personal para ahorrar, pero compromete la calidad de la atención médica. Justamente, en esos casos, la búsqueda de la eficiencia a ultranza podría tener consecuencias negativas para la sociedad. A diferencia de una empresa, un gobierno no puede elegir a sus clientes. Su deber es servir a todos los ciudadanos, garantizando sus derechos y bienestar, incluso si eso implica sacrificar algo de eficiencia. El autor, que ha trabajado con líderes empresariales interesados en mejorar el sector público, destaca 3 observaciones claves de esa experiencia. Primero, la importancia de la participación activa. Los líderes gubernamentales deben fomentar el debate abierto y considerar diversas perspectivas. Completamente de acuerdo. No se trata de replicar modelos empresariales de arriba hacia abajo, sino de construir soluciones conjuntas con la ciudadanía. La participación ciudadana informada es fundamental para un gobierno eficaz. Su segunda observación es la necesidad de una mentalidad experimental en el gobierno. A diferencia del sector privado, donde se pueden asumir grandes riesgos, en el ámbito público la innovación debe ser más cautelosa, con pasos incrementales que permiten evaluar el impacto y ajustar el rumbo. Un punto crucial. En el gobierno no se trata de maximizar ganancias, sino de generar valor para la sociedad. Experimentar con cautela permite minimizar los riesgos y asegurar que las políticas públicas realmente beneficien a la población. Y su tercera observación, que me pareció fascinante, es la diferencia fundamental entre el éxito en la empresa y en el gobierno. Mientras que en el sector privado se busca crear valor para obtener ganancias, en el ámbito público el objetivo es generar valor para el beneficio de la sociedad en su conjunto. Exacto. Y aquí es donde el caso de 2G, la propuesta de Musk, nos lleva a una reflexión crucial. ¿Es posible aplicar la mentalidad empresarial al gobierno sin considerar estos matices? ¿Podría la búsqueda de la eficiencia a ultranza, como la que se plantea en 2G, llevarnos a un gobierno que funcione como una empresa, pero que olvide su esencia? Servir a la sociedad. Servir a la sociedad, exactamente. Esa es la pregunta del millón. El artículo cita una frase que resume la esencia del debate. La esencia del gobierno es servir a los demás. Y si nos detenemos a pensar en ello, un gobierno eficaz no se limita a ser el que gasta menos o el que ejecuta procesos a la velocidad de la luz. Cierto. Un gobierno eficaz logra un equilibrio entre esa eficiencia y valores fundamentales como la justicia, la equidad, la seguridad y la libertad. Y esa es la clave, ¿no? Encontrar ese punto de equilibrio donde la eficiencia no sacrifique los derechos y el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos cayendo en una visión de túnel como la que menciona el autor, donde la eficiencia se convierte en el único objetivo? La visión de túnel, como la describe el autor, se refiere a esa obsesión por la eficiencia que puede llevar a ignorar otras consideraciones importantes. Es como si nos pusiéramos unas gafas que solo nos permiten ver una parte del panorama y nos perdiéramos el contexto general. Entiendo. Y en el caso de OG, podríamos estar cayendo en esa visión de túnel. Es decir, si bien optimizar procesos y reducir gastos suena atractivo, podría ser que esa búsqueda de eficiencia a ultranza termine afectando la capacidad del gobierno para servir a la sociedad en su conjunto. Sin duda es un riesgo que debemos considerar. Si priorizamos la eficiencia por encima de otros valores, podríamos terminar con un gobierno que funciona como una máquina bien engrasada, pero que no responde a las necesidades reales de las personas. Un gobierno que se olvida de su razón de ser.
servir a los demás. Y volviendo a las observaciones del autor, él menciona que los líderes empresariales que logran una transición exitosa al sector público son aquellos que comprenden esta diferencia fundamental. ¿Qué podemos aprender de esa experiencia? Mucho, de hecho. Estos líderes, al provenir del mundo empresarial, están acostumbrados a medir el éxito en términos de ganancias y eficiencia. Sin embargo, al entrar al sector público, deben adaptarse a un nuevo conjunto de métricas donde la eficiencia es solo una pieza del rompecabezas. Es decir, que la experiencia nos dice que no podemos simplemente copiar y pegar modelos de gestión del sector privado al gobierno. ¿Hay ejemplos concretos que ilustren este punto? Claro que sí. Pensemos en el caso de la investigación científica. En el sector privado, las empresas suelen enfocarse en investigaciones que puedan generar patentes y, por ende, ganancias. En cambio, el gobierno tiene la posibilidad de invertir en investigaciones que beneficien a la sociedad en su conjunto, aunque no generen un retorno económico inmediato. Un ejemplo perfecto de cómo la lógica de mercado no siempre se aplica al sector público. Y me imagino que esto se repite en áreas como la educación, la salud o la seguridad, donde el objetivo principal no es la rentabilidad, sino el bienestar de la población. Exactamente. Y aquí es donde la pregunta de cómo medir la eficacia del gobierno se vuelve aún más relevante. No podemos limitarnos a indicadores como el gasto público o la cantidad de trámites realizados. Claro. Debemos buscar formas de medir el impacto real de las políticas en la vida de las personas, en su bienestar, en su acceso a oportunidades y en el ejercicio de sus derechos. Entonces, más allá de la eficiencia, ¿qué otros indicadores podríamos utilizar para evaluar la eficacia de un gobierno? ¿Cómo podemos ir más allá de las métricas tradicionales? Y realmente medir el impacto en la vida de las personas. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo medimos el impacto real en la vida de las personas? No es una tarea fácil, pero es fundamental para avanzar hacia un gobierno verdaderamente eficaz. Exacto. Debemos buscar indicadores que reflejen la calidad de vida de los ciudadanos, su acceso a oportunidades, la protección de sus derechos, la equidad en la distribución de los recursos, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. Son muchos factores a considerar, pero todos ellos contribuyen a una visión más integral de la eficacia gubernamental. Y aquí es donde el artículo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana. No podemos dejar la gestión pública únicamente en manos de expertos o tecnócratas. Es necesario un debate abierto donde se escuchen las diversas voces de la sociedad. Completamente de acuerdo. La participación ciudadana informada es fundamental para que el gobierno pueda comprender las necesidades reales de la población y diseñar políticas que respondan a esas necesidades. Y no se trata solo de votar cada cierto tiempo, sino de involucrarse en el debate público, expresar nuestras opiniones, exigir transparencia a nuestros líderes y hacerles rendir cuentas por sus acciones. Es decir, que la búsqueda de un gobierno eficaz es una tarea colectiva. No podemos simplemente sentarnos a esperar que el gobierno nos solucione los problemas. Debemos ser ciudadanos activos, informados y participativos que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Exacto. Y esa participación ciudadana también implica exigir que se midan y evalúen los resultados de las políticas públicas, no solo en términos de eficiencia, sino también en términos de su impacto real en la vida de las personas. Debemos preguntarnos, ¿esta política está mejorando la calidad de vida de los ciudadanos? ¿Está promoviendo la justicia social? ¿Está protegiendo el medio ambiente? En definitiva, la eficiencia es importante, pero no puede ser el único criterio para evaluar la gestión pública. Necesitamos una visión más amplia que considere la eficacia en su sentido más completo, la capacidad del gobierno para generar valor para la sociedad, garantizar el bienestar de las personas y construir un futuro más justo y sostenible. Y con esa reflexión cerramos este Deep Dive. Los invito a seguir explorando este tema, a informarse, a participar en el debate público y exigir un gobierno que no solo sea eficiente, sino también eficaz en la construcción de una sociedad mejor para todos.